Ya está, ahora sí. Dentro de las enfermedades metabólicas, bueno, la definición son un grupo numeroso de enfermedades hereditarias, cada una producida por el bloqueo de alguna vía metabólica en el organismo. El efecto de estas alteraciones varía según el área que va a afectar y la severidad del bloqueo. Tanto los efectos tóxicos de las sustancias acumuladas como la deficiencia de los productos son las principales responsables de estas manifestaciones clínicas, de estas enfermedades. La mayoría de ellas se hereda de forma autosómica recesiva. Quiere decir, ambos padres portadores sin síntomas pueden heredarle al hijo. Algunas de forma recesiva ligada al cromosoma X, que significa la mamá portadora contagia al niño, al hijo. Y otras con una herencia especial llamada materna, que es las enfermedades mitocondriales. La frecuencia del conjunto de defectos se estima que es de 1 entre 3.000 a 1.000 recién nacidos vivos. ¿Sí? Entonces, estas enfermedades metabólicas, algunas o la mayoría son hereditarias y la gravedad, por decirlo así, de la enfermedad va a deberse de acuerdo a lo que se va a afectar o a qué área va a afectar y a la severidad de la gravedad de la alteración. ¿Sí, chicos? Ay, perdón. Entonces, un ratito, chicos, por favor.
Disculpen, chicos. ¿Qué pasó con el audio? A ver, ya chicos. Bueno, su pelea, por favor. No, pensé que era por otra cosa el chat. Ok, entonces, el metabolismo se va a referir a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energías como cuáles: la respiración, la circulación sanguínea, regulación de la temperatura corporal, contracción muscular, digestión de alimentos y nutrientes, eliminación de los desechos a través de la orina y de las heces y funcionamiento del cerebro y los nervios. O sea, en todo esto va a intervenir el metabolismo, ¿sí? Entonces, el metabolismo va a ser el proceso que va a usar el organismo para obtener o producir energía por medio de alimentos que vamos a ingerir. La comida va a estar formada por proteínas, carbohidratos y grasas, ¿sí? Las sustancias químicas del sistema digestivo descomponen los alimentos en azúcares y ácidos que son el combustible para el organismo, ¿sí? Tanto para la parte digestiva como para todos estos procesos. El organismo puede utilizar esta energía de inmediato o almacenarla en tejidos corporales, tales como el hígado, los músculos o la grasa corporal. Una enfermedad metabólica ocurre cuando hay una reacción química anormal, ¿sí? Que va a interrumpir el proceso de este metabolismo. Cuando esto sucede, puede que tenga demasiadas o muy pocas sustancias que el cuerpo necesite para mantenerse saludable, ¿sí? Van a existir diferentes trastornos. Algunos pueden afectar la descomposición de los aminoácidos, otros los carbohidratos o los lípidos. Otro grupo va a ser las enfermedades mitocondriales que van a afectar la parte de las células que producen la energía necesaria. ¿Sí, chicos? Entonces, dentro de estas enfermedades metabólicas, podemos dividirla en dos tipos: las congénitas y las adquiridas. O hay otro tipo de distribución que las definen como complejas, simples y de metabolismo energético. Dentro de las congénitas, ¿sí?, son producidas por alteraciones genéticas que a su vez ocasionan un fallo en la producción de las enzimas, causando que dichas enzimas sean defectuosas o sean producidas en mayor o menor cantidad, ¿sí? Ese es cuando hablamos de tipo congénitas. Cuando hablamos de tipo adquiridas, van a ser aquellas en las cuales el problema va a radicar en el órgano metabólico activo, ¿sí? Este órgano tiene el fallo en su funcionamiento, causando que la producción de enzimas sea mayor o menor de lo que el organismo necesita, causando las enfermedades y los problemas en el organismo, ¿sí? Esas son las dos. En la primera diferencia, congénitas y adquiridas. Y luego podemos encontrar, como le digo, subtipos o otra clasificación. La primera son las complejas, ¿sí? Son enfermedades que van a interferir en la síntesis o catabolismo de las grandes moléculas, las cuales tienden a acumularse en grandes organelos unicelulares. Estas enfermedades se manifiestan con síntomas y patologías no relacionadas a alimentación. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama enfermedad de Zellweger, ¿sí? Se las voy a escribir, a ver, para que lo tengan. Ah, sí. Ok, entonces, este es el ejemplo, ¿no?, de cuando hablamos de una enfermedad compleja. Zellweger, que es dada a la falta de peroxisomas, los cuales se encargan de la depuración y desintoxicación del cuerpo. Estos organelos celulares
podemos encontrarlos en células hepáticas o renales. El síndrome se desarrolla cuando el individuo, por un descontrol genético, es incapaz de utilizar los ácidos grasos de cadenas largas. Dichos ácidos grasos son fundamentales en las funciones de las peroxisomas. Debido a que los ácidos grasos de cadenas largas se encuentran localizados por lo general en las células del sistema nervioso central, este desorden va a afectar en el desarrollo del cerebro y provoca la destrucción de mielina de las vainas nerviosas del cerebro. ¿Sí? El cuadro clínico de esta enfermedad va a incluir hepatomegalia, que es la inflamación del hígado, elevados niveles sanguíneos de minerales como el hierro y el aluminio, polimicrogiria, que es la desorganización neuronal, retraso mental, pérdida auditiva y defectos en la retina con consecuencia de falta de la visión. ¿Sí? Entonces, esta es como bien lo dice su categoría, ¿no? Es una enfermedad compleja, ¿sí? La afectación metabólica es muy compleja porque no solamente afecta el hígado, sino afecta a otros órganos. Luego en la siguiente categoría tenemos las de tipo simples, que son aquellas que afectan el metabolismo de moléculas pequeñas, agrupando defectos en los carbohidratos o neurotransmisores o neuromoduladores. Un ejemplo es la tocinemia tipo 1, que está causada por la deficiencia de una enzima, que es la fumarila Z-acetato. Se las voy a poner igual, perdón. Ok. Sí, entonces esta es la enzima en la que se va a afectar. Debido a ello, se acumulan unos aminoácidos como la tirosina y la metionina y unas sustancias tóxicas como la sumnilacetona y el sumnilaxetano cetato, que a su vez inhiben el metabolismo de las porfirinas, las cuales ayudan a formar sustancias importantes como la hemoglobina. Luego tenemos la siguiente subcategoría, que es el metabolismo energético, ¿sí? Que son aquellas que causan la deficiencia en producción o en utilización de energía. En este mismo grupo se encuentran las enfermedades mitocondriales. Un ejemplo sería cuando hablamos de hipo o hiperglicemia, que es el desorden metabólico en la que la glucosa se encuentra en bajas o en altas cantidades, lo que provoca que en la sangre no haya, bueno, cuando hablamos de hipoglicemia, provoca que haya bajas cantidades de azúcar en sangre, ¿sí? Y cuando hablamos de hiperglicemia, son sus cantidades altas de glucosa en sangre. ¿Sí? La insulina es una hormona que lleva la glucosa hasta las células para darles energía. ¿Sí? Entonces, esos son los tipos de la distribución o las categorías que podemos definir en estas enfermedades. ¿Sí? Ahora, la OMS menciona que estas enfermedades metabólicas o del metabolismo interfieren con los procesos bioquímicos del organismo involucrados en el crecimiento y conservación de la buena salud de los tejidos orgánicos, en la eliminación de productos de desecho y en la producción de energía para llevar a cabo las funciones corporales. ¿Sí? Entonces, dentro del síndrome metabólico podemos hablar de la obesidad, niveles altos de triglicéridos, presión sanguínea alta, niveles de colesterol y resistencia a la insulina. Las enfermedades metabólicas más frecuentes son la obesidad, diabetes, dislipidemias, que son las cifras elevadas de colesterol y o triglicéridos, y la hipertensión arterial.
No son enfermedades más frecuentes cuando hablamos de enfermedades metabólicas, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, en esta imagen pueden ver que estas enfermedades metabólicas van a causar problemas cardíacos, bueno, los problemas de lípidos que ya les mencionamos, hipertensión, diabetes, problemas de demencia, cáncer, ovario poliquístico e hígado graso no alcohólico, ¿sí? Existen cientos de trastornos metabólicos hereditarios que se producen por distintas anomalías genéticas. Dentro de estos son algunos ejemplos. Hipercolesterolemia familiar, enfermedad de Gaucher, síndrome de Hunter, enfermedad de Crave, enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, leucodistrofia metacromática, encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica, episodios similares al ACV, Niemann-Pick, fenilcetonuria, porfiria, enfermedad de Tay-Sachs y enfermedad de Wilson. Ya, ahorita voy a ir. Ok, entonces vamos a hablar de las primeras enfermedades. Denme unos minutitos, chicos, por favor, disculpen. Ya, chicos, mil disculpas. Ok, entonces, la primera enfermedad que vamos a tratar es hipertensión arterial. La semana pasada un grupo lo trabajó. A ver, una definición, por favor, de hipertensión arterial. Latina Televisión. Chicos.
Ya chicos, a ver, definición de hipertensión, por favor. Nadie. Ok. Definición de la hipertensión arterial es una enfermedad que es crónica, va a ser controlable y multifactorial porque a la larga va a afectar varios órganos. Se va a caracterizar por el aumento sostenido de la presión arterial, ¿sí? En este caso, la sistólica va a estar por encima de los 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica va a ser igual o mayor a 90, ¿sí? Cuando estos dos valores están por encima cuando la presión está por encima de estos valores, podemos empezar a hablar de una hipertensión arterial. La presión arterial es la fuerza necesaria para que la sangre circule a través de los vasos arteriales. Cuando esta fuerza es excesiva o más alta de lo normal, se va a hablar del HTA. Sí, la hipertensión es el principal factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Incluso esta es una característica también de otras enfermedades, ¿no? Es común ver un paciente renal que sea hipertenso. Entonces, la hipertensión su trascendencia va a ser primero el paciente que supuestamente era sano, de acuerdo al estilo de vida o por genética, va a desarrollar hipertensión arterial. Luego de esto se va a identificar y se va a tratar de corregir, y si en el caso de que este no sea así, se va a llegar a la enfermedad cardiovascular. Los principales factores que contribuyen a la hipertensión y a las complicaciones, bueno, cuando hablamos de factores determinantes sociales, vamos a hablar de globalización, urbanización, envejecimiento, ingresos, educación y vivienda, ¿no? Son características que pueden determinar el desarrollo de esta enfermedad. Los factores conductuales, tenemos dieta, tabaquismo, sedentarismo y el uso nocivo del alcohol, ¿sí? Luego, los factores de riesgo metabólico son pacientes obesos con diabetes e hiperlipidemia, que van a causar enfermedades cardiovasculares como infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca y nefropatías, ¿sí? Entonces, la globalización, urbanización, ingresos, educación, vivienda, me va a generar que yo tenga una mala dieta, probablemente por una conducta social, consuma tabaco, alcohol, o sea, tenga una vida sedentaria, ¿no? Ahora con el trabajo remoto es muy común, ¿sí? Estos factores que son modificables, porque son factores conductuales, dime Gutiérrez, ¿levantaste la Ya, mano? disculpe, una consulta. ¿Cómo pudiera tratar una persona con obesidad? Obesidad, eh, Ajá, depende. Recordemos que la obesidad van a haber 3 grados de obesidad. Vamos a ver esa enfermedad más adelante. Ya, entonces no vamos a dejar esa pregunta en stand-by para poder desarrollarla más adelante. Sí, Gutiérrez. ya, licenciada. Ok, entonces dentro de los factores de riesgo, una vez que yo tengo estos factores de riesgo conductuales, tengo los factores de riesgo metabólico. Es común un paciente obeso que tenga hipertensión y también que tenga diabetes. Es común que un paciente diabético haga hipertensión. Es común un paciente con hiperlipidemia que tenga diabetes, perdón, hipertensión. ¿Ya? Entonces son enfermedades que a la larga van a ir de la mano. ¿Sí? Entonces, yo soy hipertenso y aparte tengo estas enfermedades, me voy a ganar el bonus de desarrollar una enfermedad cardíaca, ¿no? Soy propenso a desarrollar un infarto o IMA, un accidente cerebrovascular, aunque en realidad ahora se llama enfermedad cerebrovascular e insuficiencia cardíaca y las nefropatías. Es normal que un paciente renal con insuficiencia renal sea hipertenso,
¿sí? Es lo habitual. Ok. En tan solo 6 años, entre el 2000 y 2006, la prevalencia del incremento de la hipertensión ha sido de 1 de cada 3 adultos. Esta es una estadística, por ejemplo, de México, ¿sí? De hombres se mantienen 32,4 a 32,3 y entre mujeres 31,1 versus el 30,7. Quiere decir que 1 de cada 3 adultos va a sufrir hipertensión. 1 de cada 3 adultos con hipertensión no sabe que es hipertenso. Eh, y 1 de cada 3 adultos que se está tratando por hipertensión no logra mantener una presión por debajo de 140/90. ¿Por qué? Porque a veces somos muy irresponsables, ¿no? No seguimos el tratamiento que nos indica. Entonces, generamos problemas. Dentro de los signos y síntomas tenemos, bueno, de lo que es la claudicación, fatiga, pesadez, cansancio, calambres en los músculos, piernas, durante las actividades como subir escaleras. En los dedos de los pies van a tardar en curar porque no hay una buena perfusión, ¿sí? Por eso aquí ustedes pueden ver sobre el color de cambio, el cambio de color en los pies, ¿sí? Porque la perfusión no es adecuada, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Otros de los signos y síntomas de la hipertensión es cefalea intensa, mareos, eh, la visión se pone algo nublosa, ¿no? Y, por ejemplo, en la estadística que les mencionaba adelante, que 1 de cada 3 adultos de hipertensión desconoce su enfermedad. ¿Por qué? Por ejemplo, miren, yo hace poco tuve un paciente que lo habían operado de un problema, se había lesionado arterias del brazo, y como esos pacientes los tenemos en monitorización, eh, el caballero, que era joven, 37 años, manejaba presiones de 200/120, 190/100. Entonces son presiones sumamente altas que te da el diagnóstico de hipertensión. Entonces, cuando uno le preguntaba al caballero, señor, ¿algún familiar es hipertenso, papá, mamá? No, nadie. ¿No? Y usted antes ha tenido alguna molestia, ¿no? Dolor de cabeza, ¿no? Los síntomas y mencionaba de que no. Entonces, probablemente su organismo se acostumbró a manejar estas presiones, que es de un paciente hipertenso, pero como él no tiene ningún síntoma, simplemente lo deja ahí y lo deja pasar, ¿no? Entonces, eh, mantenerse expuesto a estos factores y tener presión arterial alta durante tiempos prolongados puede agravar las consecuencias y la situación puede complicarse a medida que pase el tiempo. Algunos de los riesgos van a ser ataque al corazón, diabetes, demencia, daños en los ojos, disfunción sexual y riñones débiles. Recordemos que la hipertensión es el bombeo de la sangre. Entonces, si es que no hay una buena perfusión sanguínea, van a lesionar diferentes órganos, ¿sí? En el mejor de los casos, pues te puedes quedar ciego, pero el peor te va a llevar a la muerte, ¿sí? El tratamiento para la hipertensión, el objetivo es disminuir la morbimortalidad, manteniendo la presión por debajo de 140/90 y controlando los factores de riesgo cardiovascular asociados. El tratamiento farmacológico se va a considerar eh, de acuerdo a la magnitud de la presión arterial y la presencia de otros problemas cardiovasculares o el daño a otros órganos blancos, ¿sí? Hay diferentes medicamentos que manejan la hipertensión, ¿sí? Y se van a dar de acuerdo al caso de cada paciente. No todos los pacientes hipertensos tienen el mismo tratamiento, ¿sí? Por eso es importante no automedicarse.
Las drogas de primera elección se va a recomendar iniciar el tratamiento con un diurético y como segunda elección los inhibidores de la ECA, que son bloqueadores de canales de calcio o antagonistas de adrenérgico. Dentro de estos medicamentos tenemos el captopril, que es el habitual, que son tabletas, casi todos son tabletas, salvo cuando hablamos de diuréticos, se puede usar furosemida, pero eso es cuando el paciente pues tiene alguna eh, otra enfermedad asociada, pero usualmente el paciente hipertenso podemos manejarlo con captopril, que viene en presentación de tabletas de 25 miligramos. También se usa en pacientes renales, por ejemplo, nifedipino de 10 o 30 miligramos, ¿no? Hay otros medicamentos como, ay, se me olvidó. No, atenolol. A ver, vamos a hacer memoria. Los otros medicamentos que se usan, beta bloqueadores, enalapril, tenemos, bueno, esos son los básicos, captopril, nifedipino, enalapril, y ya me voy a ir acordando y les voy a ir mencionando, chicos, disculpen. Entonces, estas son estadísticas que maneja Perú. Personas de 15 a más años de edad con presión arterial alta, de acuerdo a una medición efectuada según sexo y región. Por ejemplo, ¿no? A nivel nacional, en 2014 teníamos un porcentaje de 14.8, ¿no? Que fue bajando y de acuerdo a los cambios de globalización y todo lo demás, se ha ido manteniendo. Miren, en el 2018, que fue una de las últimas estadísticas. Dentro de la diferencia entre hombres y mujeres, es común ver a caballeros con hipertensión, ¿no? Corresponde 18.5, a diferencia de mujeres. Según regiones, en Lima Metropolitana tenemos en el 2018 el 17.1%. En región costa, sierra y selva podemos verificar que la costa se la lleva la gran cantidad de pacientes hipertensos, ¿no? El 15.1% de la población. Personas con diagnóstico de hipertensión, ¿sí? En el 2014 al 2018, que este fue el último censo, igual, miren, costa 10.6, que igual se mantiene, ¿no? Aquí en la diferencia de sexos, ¿sí? En mujeres tenemos que el 11.7 tiene el diagnóstico de hipertensión, a diferencia de los caballeros. La siguiente enfermedad metabólica es la diabetes. ¿Qué entendemos por diabetes, chicos? Ay, chicos. La diabetes es que una sangre está con azucarada. Es una enfermedad crónica, Miss. Ok, es una enfermedad crónica. No es la sangre azucarada, eso no es el término adecuado, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los términos adecuados. Que la glucosa está alto, Miss. Exacto, ¿sí? Afecta a diferentes órganos y tejidos, se caracteriza por el aumento de los niveles de glucosa en la sangre. El azúcar es igual a la glucosa. Cuando hablamos de comidas, hablamos de azúcar. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos de glucosa, ¿sí? Entonces, la glucosa está elevada, hablo de una hiperglicemia. Glicemia es el azúcar o la glucosa, hiper es más, hiperglicemia, dosis elevadas de glucosa. Si yo hablo de hipo, que es menos, hipoglicemia, hablo de dosis bajas de glucosa.
Es causada por varios trastornos, incluyendo la baja producción de la insulina. Esta es la causante de estos trastornos metabólicos. Secretada por las células beta del páncreas o por su inadecuado uso por parte del cuerpo, lo que repercutirá en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Varios procesos patológicos están involucrados en el desarrollo de la diabetes. Se le confieren un carácter autoinmune, hereditario y resistencia del cuerpo a la acción de la insulina. ¿Sí? Entonces, ¿qué hormona es la afectada cuando tenemos hiperglicemias? Es la hormona de la insulina. ¿Dónde secreta o de dónde sale esta hormona? Del páncreas. Clasificación, tenemos tres. Diabetes tipo 1, que es inmunomediada, que es genética más que nada. La diabetes tipo 2, que es se podría decir que es hasta adquirida, también puede ser genético. Acá mencionan defectos genéticos de la célula beta pancreática en la acción de la insulina, ¿sí? Es una enfermedad que va adquiriendo a través de los años, ¿sí? A diferencia de la diabetes tipo 1, que es usualmente en niños. Y cuando hablamos de una diabetes gestacional es cuando la gestante presenta diabetes, que es más que nada porque en este caso la gestación es la que provoca una alteración metabólica y le causa a la mamá desarrollar esta enfermedad. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuáles son las características o los síntomas de estos dos tipos de diabetes? En la diabetes tipo 1 tenemos poliuricemia en más cantidad que en la diabetes tipo 2, debilidad o fatiga, polifagia con pérdida de peso, ¿sí? En la diabetes tipo 2 también es común ver al paciente con inicios de diabetes tipo 2, van a ver ustedes que el paciente baja muy rápido de peso, ¿sí? Visión borrosa recurrente, vulvovaginitis o prurito, neuropatías periféricas, enuresis nocturnas o asintomáticos, ¿no? Hay pacientes que tienen diabetes tipo 2, ¿sí? Y son asintomáticos, ¿no? Que llevan su vida normal y cuando por azares de la vida se toma algún control, sale con sus valores de glucosa elevados. Entonces, dentro de algunas características tenemos que sobrepeso u obesidad me va a provocar que es probable que yo desarrolle diabetes. Embarazo con más de 30 años y sobrepeso probablemente haga diabetes. Algunos medicamentos pueden elevar la glucosa y yo desarrollar diabetes. Accidentes y enfermedades, infecciones virales, estrés emocional. ¿Sí? Es un conjunto de exámenes para detectar la diabetes, la prueba oral de tolerancia a la glucosa. ¿Qué es lo que hacen, no? Al paciente se le pide ayuno por lo menos 8 a 12 horas antes del examen, llega al hospital, llega al laboratorio, van a hacerle tomar glucosa, cosas muy azucaradas, y luego de 2 horas se va a examinar la sangre y se va a ver qué tanto ha aumentado la glucosa. Se supone que para eso, una vez que mi páncreas detecta que estoy ingiriendo alimentos ricos en azúcar, mi páncreas se tiene que poner a trabajar para empezar a disminuir esos niveles de glucosa. Entonces, si esta prueba de tolerancia me sale elevado, significa que mi páncreas o no genera insulina, no genera insulina o no genera la cantidad necesaria que necesita mi cuerpo, ¿sí? Entonces, puedo empezar a desarrollar diabetes. ¿Cuáles son los síntomas? Polifagia, polidipsia y poliuria. Entonces, tolerancia a la glucosa normal
Glucosa plasmática en ayunas menor a 100. Cuando hablamos anormal, ¿qué quiere decir? Que estoy en un cuadro de observación, se podría decir, de 100 a 125, y mayor a 126 ya hablamos del cuadro de diabetes mellitus. ¿Sí? Valores normales de una glicemia en un paciente sin el diagnóstico de diabetes es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Aquí está, mire. Glucosa en ayunas sin diabetes es de 70 a 99 o de 70 a 100, ¿sí? Prediabetes, si es que yo manejo una glicemia de 100 a 125. Diabetes tipo 1, tipo 2, mayor a 126 y diabetes gestacional mayor a 92. ¿Sí? Glucosa 2 horas después de consumir una carga de 75 gramos de glucosa, ahí van a variar, ¿no? Pero es normal, ¿no? Si yo que no tengo diabetes consumo algún alimento rico en azúcar, lógicamente va a subir mi glicemia, ¿sí? Mi azúcar en sangre va a subir y probablemente mi hemoglobina glicosilada va a aumentar en un 5.6%, ¿sí? Entonces, valores normales de glucosa en sangre es de 70 a 100. Si yo hablo entre de 100 a 25, estoy hablando de, tengo que estar observando, tengo que empezar mi dieta, tengo que bajar el consumo de azúcar, de carbohidratos, etc. ¿Sí? Y peor si tengo otras características, si tengo sobrepeso o obesidad, si tengo padres que hayan tenido diabetes, pues entonces tengo que cuidarlo. El tratamiento no farmacológico, alimentación, ejercicio, ¿sí? Tengo que cuidarme, ¿sí? Ya no sedentarismo, ya no comida chatarra. Y dentro del tratamiento farmacológico, los hipoglicemiantes orales o insulinoterapia. Dentro de los hipoglicemiantes orales, el más conocido es la metformina, glibenclamida, sí, también son dos. Y dentro de la insulinoterapia tenemos diferentes tipos de insulina. La insulina R, la insulina C y la insulina NPH, ¿sí? Que va a depender, el uso de este tipo de insulinas va a depender del tipo de diabetes que tengo y cuál es el efecto que yo quiero para esta enfermedad. Un ratito, chicos. Un ratito, chicos, por favor.
Disculpen, chicos, seguimos, por favor. Entonces, les mencionaba que la insulina tenemos 3 tipos, va a depender de la acción que yo quiero que haga en el organismo de mi paciente, ¿sí? En el Perú se van a registrar 3.9 casos de diabetes por cada 100 peruanos mayores de 15 años. Según la última encuesta del 2019, el año anterior la cifra fue de 0.3, menor en el mismo segmento poblacional. ¿Sí? MINSA alertó que la diabetes es una enfermedad crónica que se presenta con tendencia epidémica en todas las regiones del país, siendo Lima con los casos, con mayor casos de esta enfermedad. ¿Quiénes son los más afectados? Las mujeres, 4.3% de la población, y la población masculina 3.4%. ¿Sí? Y ahora con este contexto de la emergencia sanitaria, la diabetes se ha convertido en una de las comorbilidades más frecuentes en las personas que fallecieron por COVID, que fallecieron o que siguen falleciendo por COVID. ¿Sí? Al mismo tiempo, la prevalencia de diabetes se ha duplicado al pasar de 4.7 a 8.5 debido al, a los cambios que ha habido, ¿no? El sedentarismo, la comida, etc. Por eso, aquí, por ejemplo, los que les mencionaba que que la diabetes ha sido una de las causas o de las enfermedades más comunes en los pacientes que han fallecido por COVID. Incluso, por ejemplo, aquí o en el área de salud, aquellos trabajadores, y a nivel general en todos los trabajos, aquellos pacientes que tienen como antecedentes diabetes se han ido a aislamiento, ¿no? Y continúan en trabajo remoto, no han podido regresar a trabajar. Para el año 2020, el MINSA proyectó una meta de atención de 180,000 personas con diabetes a nivel nacional, un 10% adicional en comparación del 2019. Pero debido a la emergencia sanitaria, se generó una brecha de atención, registrándose entre enero y octubre 74.457 atenciones, que representa un 55% de lo que se programó en el año. ¿Sí? Entonces, igual, ¿no? Personas de 15 a más años con diagnóstico de diabetes, según la región, en el 2018, mire, a lo largo de los años ha ido aumentando el porcentaje de casos de diabetes. Como vimos en las diapositivas anteriores, es como la población mujer o femenina tiene el mayor índice de diabetes, ¿no? 3.9, a diferencia del varón 3.3. Y bueno, como siempre, Lima Metropolitana se lleva los mayores casos, ¿no? 4.4 en el 2018. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, algo? ¿Todo bien? Chicos, ¿me están escuchando? ¿No me escuchan? Sí, ¿Cómo Miss. es? Ok. Yo. Un ratito, por favor. Ok, entonces continuamos para poder terminar rápido, ¿ya, chicos? Para no incomodarlos más. Obesidad.
obesidad es distinto a sobrepeso, ¿sí? Entonces, sobrepeso no es una enfermedad, es una característica o un síntoma. La obesidad sí es una enfermedad, ¿sí? La obesidad es un factor de riesgo para diversas enfermedades. Es una enfermedad que se va a caracterizar por la acumulación anormal o excesiva de grasa en el organismo que perjudica la salud. Según la OMS, una persona es obesa cuando el índice de masa corporal es superior a 30 y en niños por medio de los percentiles que se manejan en el control de niños sanos. Esto va a representar una disminución en la calidad de vida y un incremento en gastos para los pacientes y autoridades sanitarias. ¿Cuáles son los factores causales? Ambientales, sedentarismo, genéticos, psicológicos y metabólicos, ¿no? Entonces, ambientales, ¿no? Porque vamos a ver eh, que el lugar donde yo vivo va a influenciar mucho en lo que yo voy a comer. Sedentarismo, bueno, si no hago ejercicios voy a tener tendencia a subir de peso. Genéticos, ¿no? Papá, mamá obesos, probablemente los hijos también continúen con esas características. Psicológicos, porque muchas personas que tienen problemas de depresión, ansiedad, pueden tender a comer y no van a comer alimentos saludables, van a comer siempre comida chatarra. Metabólicos, porque no todos procesan los alimentos de la misma manera, ¿sí? Algunos su metabolismo es más rápido, por lo tanto, son delgados y con textura delgada, como otros su metabolismo es más lento, ¿no? Y también depende de la cantidad de lo que comamos. Patologías asociadas a la obesidad, primero son las genéticas, se sabe que la obesidad es frecuentemente diagnosticada dentro de las familias, ¿no? Es común ver a papá, mamá obesos que los hijos también tengan esa obesidad. Ambientales, el estilo de vida influye considerablemente en la expresión de la obesidad. El síndrome de Cushing, que es una enfermedad en sí, es una alteración de la glándula suprarrenal que consiste en el aumento de la producción de cortisol, lo que lleva a la obesidad, ¿sí? Entonces, es normal ver a un paciente con síndrome de Cushing que sea obeso. Ahí se los estamos explicando por una alteración de la glándula suprarrenal. Hipotiroidismo, ¿por qué? Porque la disminución de la hormona tiroidea puede llevar a la obesidad, ¿sí? Porque el metabolismo también disminuye. O sea, tenemos que aquí definir que hay ciertas enfermedades que van a llevar a que yo pueda tener tendencia a desarrollar obesidad. Sí, estos son algunos síntomas de ambas enfermedades, ¿no? El síndrome de Cushing y hipotiroidismo, ¿no? Insulinoma, existe muy raramente la presencia de un tumor de insulina, el cual puede llevar a la obesidad, alteraciones hipotalámicas, algunos tumores, inflamación o traumas a nivel del sistema nervioso central pueden producir alteraciones en los centros reguladores de la saciedad, lo que va a conllevar a que el paciente coma en mayor cantidad. El síndrome de ovario poliquístico es una causa común de la obesidad en una mujer joven y se asocia a las irregularidades menstruales, hirsutismo y resistencia a la insulina. Hipogonadismo, en el hombre la disminución de la hormona de testosterona aumenta el tejido adiposo y lleva a la obesidad. Esta puede ser clasificada desde el punto de vista etiológico, idiopática o esencial, o secundaria o sindrómica. ¿Sí? Desde el punto de vista cuantitativo, leve de grado 1, moderada de grado 2, de grado 3 y mórbida. ¿Sí? Esto va a depender del porcentaje de grasa que se tenga en el cuerpo. Desde el punto de vista de distribución regional, androide, ginecoide y generalizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a depender de la localización de
de la grasa en el cuerpo de la persona, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, acá ginecoide, la mayor cantidad de tejido adiposo se concentra en la zona abdominal y en caderas. En el tipo androide se concentra en la zona abdominal. El índice de masa corporal, ¿cómo se va a hallar? Cojo mi peso, entre la talla es mi índice de masa corporal. ¿Sí? Entonces, si mi índice sale en 18.5 a 24.9, es mi peso adecuado. Si estoy entre 25 y 29.9, exceso de peso, y por encima de 30 vamos a ir calificando. Obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Sí? La modificación mundial de la dieta con una tendencia al aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en grasa y azúcares, pero con escasas vitaminas y minerales y otros micronutrientes, van a llevar a que yo llegue a la obesidad. La disminución de la actividad física, ¿no? El sedentarismo en el trabajo, los cambios en los transportes de traslado, ¿sí? Va a conllevar a que yo desarrolle la obesidad. En un niño, por ejemplo, así en este pequeñito, ¿podemos hablar que él es obeso o no? A ver, chicos, ¿ustedes qué creen? No, ¿Por qué? pero con la leche materna también los bebés también así se engordan. Exacto. Pero, a ver, si mi niño tiene, a ver, 11 meses de nacido y está así, ¿ustedes creen que es sobrepeso, que puedo catalogarlo como obesidad o no? Sí, 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 ¿quién dijo Miss. sí y por qué? ¿Quién dijo sí y por qué? Vamos, chicos. Santos, ¿por qué sí? yo digo que sí porque un niño de esa edad, bueno, lo veo muy gordito. Vamos, chicos. Miss, porque en ahí también ya comienzan a comer también. A los 11 meses, 8, 9, ya comienzan a darle sus papillas. Exacto, Ortiz. Cuando yo tengo un niño de menor a 6 meses, su alimentación es lactancia materna exclusiva, ¿sí? Si yo veo, a ver, vamos, a ver, un ratito. Los que, hay alumnos que son mamás o papás, ¿sí? ¿Sí, chicos? ¿Alguien es papá, mamá? Sí, ya, ok. Entonces, cuando se han ido a sus controles de niño sano, en la cartilla de niño sano, le sale el cuadro de, a ver, vamos a ver si lo encuentro acá. De medición de peso, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Ok, aquí, a ver esta imagen. Ojalá puedan ver. Un ratito que cargue, chicos. No, no está acá. A ver, vamos a ver si lo pueden ver acá. A ver, ¿pueden ver esta imagen donde estoy acá señalando con mi cursor? Sí, Miss. Ya. Ok, entonces, esta línea verde no puede... A ver, vamos a ver, copiar. Un ratito para mostrarles. Un ratito, chicos, quiero mostrarles.
Ok. Ya, aquí, en esta imagen. ¿Ven mi imagen de la diapositiva? Sí, Sí, chicos. Ya, ok. Entonces, mi niño menor de 6 meses, este es peso y talla. Bueno, en teoría debería ser peso, edad, ¿ya? Pero bueno, vamos a imaginarnos que acá es peso y aquí es edad, ¿sí? Entonces, mi niño de 6 meses, supongamos, esta línea verde significa que es el promedio, el peso promedio que debe tener mi niño según la edad que tiene. Si está por debajo, hablo de una desnutrición y de acuerdo a donde yo vaya evaluando al paciente, desnutrición leve, crónica, etcétera. Y si está por encima de esta línea verde, puedo hablar de sobrepeso y llegar a la obesidad. ¿Sí? Ese es el manejo de esta cartilla. Entonces, si mi niño de 6 meses, que es lactancia materna exclusiva, su peso está por acá, por la línea roja, por la línea ploma, ¿sí? Mi niño tiene sobrepeso, ¿sí? Pero yo no puedo hablar de una obesidad porque mi niño tiene lactancia materna exclusiva. Cuando el niño comienza a comer y su peso está por encima de esta línea roja, ¿sí? O sea, en este tramo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que su peso es mucho mayor de lo que corresponde para su edad. Entonces, ahí yo sí puedo hablar de obesidad porque el niño no tiene lactancia materna exclusiva. Cuando ya ingiere alimentos, podemos hablar de obesidad. Si mi niño seguiría solo con lactancia materna exclusiva, no puedo hablar de obesidad. ¿Sí, chicos? ok. Ok, entonces factores de riesgo para yo ser obeso, hipertensión, diabetes, dislipidemias. ¿Cómo lo voy a tratar? Educación alimentaria, dieta, incremento de actividad física, apoyo psicológico, apoyo familiar, prevención. Un ratito, chicos, por favor.
disculpen chicos. Entonces, quedamos en la... ¿cómo voy a prevenir esta enfermedad o cómo lo voy a tratar? Es mejorando mi dieta, ¿sí? El apoyo familiar, porque siempre va a ser importante. Recordemos que si yo tengo... Un ratito, chicos. Ya, chicos, mil disculpas. Entonces, paciente que tiene trastornos psicológicos va a necesitar siempre la ayuda de un especialista y de la familia para poder mejorar la dieta, ¿no? Y disminuir la ingesta de azúcares. Aumentar la actividad física también nos va a ayudar para disminuir el riesgo de obesidad. Y la última enfermedad metabólica que vamos a tratar ahora es triglicéridos y colesterol. ¿Sí? El aumento de estas dos. Ay, perdón. Acá esta diapo se movió, chicos. Perdón. Ok, estas son estadísticas que igual les quería presentar. ¿Sí? Índice de masa corporal promedio en personas de 15 a más años según sexo y región. En el 2018, 27%. Las mujeres con tendencia a la obesidad siempre. Y ya sabemos que la costa es la que se lleva el premio, ¿no? Y aquí están, ¿no? Personas de 15 años a más con obesidad, con el diagnóstico de obesidad. Miren la diferencia, ¿no? Hombres tenemos el 19.3 y mujeres el 26%. Y a lo largo de los años igual ha ido aumentando los casos. Entonces, lo último que les estaba mencionando, triglicéridos y colesterol. El triglicérido es un tipo de glicerol que pertenece a la familia de los lípidos. Son grasas que se van a encontrar en algunos alimentos y se producen en el hígado. Los triglicéridos van a circular en la sangre mediante unas lipoproteínas que se producen en el intestino y en el hígado y se transportan a los tejidos donde se va a utilizar como una reserva de energía para cubrir las necesidades metabólicas de los músculos y el cerebro. Las primeras se van a encargar de transportar los triglicéridos de los alimentos que son absorbidos y las segundas van a transportar los triglicéridos que se sintetizan en el hígado. ¿Sí? Esos son los triglicéridos. Y el colesterol es una sustancia que es similar a la grasa e indispensable para la vida.
y se encuentra en membranas celulares de nuestros organismos, del sistema nervioso al hígado y al corazón. El cuerpo va a necesitar colesterol para fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. Sin embargo, el aumento del colesterol en la sangre y su depósito en las arterias puede ser peligroso. Y he ahí el problema, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de triglicéridos, ¿cuál es la estructura de este triglicéridos? Ácidos grasos. Se trata de un tipo de grasas que el mismo modo que el colesterol se mueve a través del sistema sanguíneo, gracias a las lipoproteínas. Los triglicéridos nutren de energía a las células de los músculos. Un ratito, por favor. Ok, chicos, disculpen. Entonces, los triglicéridos se va a tratar de un tipo de grasas que el mismo modo que el colesterol va a trasladarse por el torrente sanguíneo. Estos se nutren de energía a las células de los músculos. El nivel alto de triglicéridos se va a asociar con poca cantidad de colesterol bueno, ¿sí? Y con la hipertensión arterial y la obesidad. Entonces, en mis valores de sangre, ¿no? Hoy día me fui al hospital, me tomaron mis exámenes de sangre y mi resultado de triglicéridos me salió en 150 miligramos por decilitro, ¿sí? Este mg/dl significa miligramos por decilitro. Entonces, si yo tengo 150 miligramos por decilitro, tengo mi cantidad de triglicéridos óptima. Si tengo de 150 a 199, estoy en el límite, de 200 a 499 estoy alto, y más de 500 es muy alto, ¿sí? Y siempre probablemente han escuchado hablar que existe el colesterol bueno y el colesterol malo, porque vemos que ambos son grasas, pero hay grasas buenas y grasas malas, ¿sí? Estas enfermedades, si es que tenemos el colesterol alto, es la dislipidemia, mayor consumo de harinas y azúcares refinados van a llevar que yo lleve a una hipercolesterolemia. El déficit de fibra, mayor consumo de grasa y colesterol, me van a llevar a esta enfermedad, y este trastorno me va a llevar a una aterosclerosis, ¿sí?
Ahora, este aterosclerosis también puede presentarse en pacientes que tienen hipertensión, tabaquismo, diabetes, sedentarismo, obesidad y estrés, porque estas enfermedades pueden tener como características esta alteración. Entonces, yo tengo esta alteración más esta enfermedad, probablemente desarrolle o tenga aterosclerosis. ¿Qué significa? Que esta grasa se va a ir colocando como si esto fuera una tubería de desagüe, ¿sí? Y estos triglicéridos sean como basura que se pega en las paredes de esta tubería. Y entonces el lumen se va a ir cerrando, la luz se va a ir cerrando y ya no va a pasar la misma cantidad de agua, ¿sí? Del desagüe. Entonces, al no pasar la misma cantidad de agua o de sangre en este caso, va a cortar la irrigación sanguínea y ahí es donde va a haber las complicaciones. ¿Sí? Altos niveles de colesterol me van a causar ataques cardíacos, arteriosclerosis e infartos cerebrales. ¿Sí? Los daños del corazón, por ejemplo, esta es una arteria sana, ¿sí? Donde hay un buen flujo sanguíneo y la pared de la arteria está, bueno, o sea, no está dañada. Comienza el problema, ¿no? El colesterol llega, el LDL y el depósito de grasa y se va adhiriendo a las paredes de la arteria. El daño se sigue acumulando, sigue llegando colesterol, triglicéridos, se van adhiriendo a las paredes de esta arteria hasta que cierran en la luz de esta arteria, se van a formar los coágulos y cortan el flujo sanguíneo, ¿no? Recordemos que estas son las arterias coronarias. Al cortar el flujo es donde se produce los infartos. ¿Sí? Como aquí ven, estos son los lugares donde generalmente se van a ver las obstrucciones. ¿Sí? Son las arterias coronarias. Ok, entonces, los trozos de placa pueden liberarse, viajar hacia el cerebro y bloquear los vasos sanguíneos que le proporcionan sangre al cerebro. Porque recordemos que estos triglicéridos y colesterol van a ir al torrente sanguíneo. En donde se queden acumulados, eso es indistintamente. O sea, puede ser que se acumule en mi arteria femoral, que se coloque en mi arteria coronaria, ¿no? O que camine hasta el cerebro, ¿no? Entonces, ¿dónde se adhiere a la pared de la arteria? Eso es indistintamente, va a depender de la suerte que tengamos. ¿Sí? Dentro de estas enfermedades, o bueno, de la enfermedad más compleja o de la complicación que lleva este acúmulo de triglicéridos y colesterol es el accidente cerebrovascular, ¿sí? El paciente va a tener confusión, dificultad para hablar, o no se le va a comprender el habla, mareos, pérdida de equilibrio, dolor de cabeza, va a tener dificultad para ver, puede tener vómitos, ¿sí? O sea, va a alterar de forma general, no es que tenga en un solo o perjudique un solo órgano. ¿Cómo bajar los triglicéridos? Llevar una dieta balanceada, realizar actividad física, disminuir la ingesta de alimentos con altos contenidos calóricos, aumento de consumo de fibra, ¿sí? Consumo de omega 3, disminuir grasas saturadas, optar por carnes bajas en grasas, reducir el consumo de pastelería, snacks, frituras, ¿no? Dieta saludable, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de una trombosis, no sé si alguien tiene algún familiar conocido
que haya tenido trombosis. Les cuento un caso. Mi abuela, ella siempre se quejaba de dolor de las piernas. Siempre refería, me duele, me duele, me duele. Y nosotros le dábamos sus medicamentos para el dolor, ¿no? Como ella también era diabética, asumíamos que era una neuropatía, que es característica de un paciente diabético. Entonces, hasta que llegó un día que ya no podía caminar por el dolor. Entonces, cuando la llevamos a la clínica, le tomaron una ecografía, la vio de especialidad de vascular, y en la ecografía nos damos con la sorpresa que tenía estos ateromas, ¿sí? Estas placas de triglicéridos en la pierna derecha, en la femoral derecha. Y el médico nos dijo, miren, toquen acá, recuerdo. Tocábamos la pierna derecha y la pierna izquierda, y la pierna derecha era más fría que la pierna izquierda. El pulso femoral era menor en la pierna derecha que en la pierna izquierda. Entonces, ¿qué significaba esto? Las varices es distinto. Las varices es distinta a las trombosis, ¿sí? Porque las varices es un tema de venas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento acá? Operación. Tienen que abrir, llegar a la arteria, abrir esta arteria y colocar un stent, lo que se llama un stent, que es como que desatoran esta cañería, se elimina esta placa y se libera el lumen para que pueda pasar el flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, ese es el detalle. Cuando el lumen se cierra, ¿sí? Va a disminuir el flujo sanguíneo y puede provocar frialdad en la zona distal. El pulso va a disminuir, va a cambiar el color en este caso, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, que yo les estoy hablando de la arteria femoral, que es por la ingle, ¿sí? Va a cambiar el color, la temperatura, ¿sí? De esa área. Entonces son características de esta enfermedad, ¿sí? No es tan simple. Por eso cuando nos dicen, haz dieta, hagan dieta, chicos. Ok, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Díganme ustedes. Dime, Ángel. Esa era de la obesidad. ¿Cómo se llama? Si yo tengo un paciente, ¿cómo se llama? No es obeso, tiene normal su contextura, todo, pero tiene la ansiedad de comer. ¿Cómo puedo Ya. hacer? ¿Qué puedo hacer? Primero tienes que definir si es que tiene un problema, si es que necesita ayuda psicológica, ¿no? Porque a veces la ansiedad, si uno no lo puede manejar con terapia o con tratamientos para disminuir la ansiedad, puede manejarse eso. Ese es el detalle, ¿no? Definir bien si tiene algún problema psicológico y quizás llevarlo por ese lado. Ah, ya. Y tengo otra consulta también, licenciada, pero no es del tema, no sé si me podría responder. A ver, dime. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un amigo me preguntó que, como estoy estudiando enfermería, y me preguntó cómo pudiera ser, el joven quería tener un hijo varón, cómo pudiera ser, o sea, qué día podría tener sus relaciones para que salga su hijo varón. Eso es lo que Ángel, me dejó ese pensando. es un tema pues fuera de No, Fuera de teoría es esto.
A ver, Santos, dime. Santos, a, a ver, para mí que Ángel nos quiere hacer la pregunta clásica esa de mi amigo quiere saber o mi amigo me dijo o a mi amigo le pasó, ¿no? Esa es la clásica, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Bueno, Ángel, a ver, si tus compañeros me lo permiten, tendrías que ver el ciclo ovular de la pareja, de tu amigo, ¿sí? Y en los días que está ovulando o el día que está ovulando, tendrían que tener relaciones sexuales para asegurar hasta cierto punto que pueda quedar embarazada y que sea varón. Porque recuerda que el espermatozoide con el cromosoma Y es más lento, pero su tiempo, perdón, es más rápido y su tiempo de vida es menor, ¿sí? A diferencia del cromosoma X, que es más lento, pero su tiempo de vida es mayor, ¿sí? Tienes que verlo más que nada con el tiempo de ovulación, con la fecha de ovulación de la mujer, ¿sí? Ok, chicos, ¿alguna pregunta con respecto al tema, por favor? Ya no, Miss. Ok, bueno, nos hizo la noche. Nos hizo la noche. Sí. Ok, chicos. Mil disculpas, la verdad, por el impasse del día, por este tema de estar dejándolos cortadas las clases por algunos minutos. Como les menciono, estoy trabajando y no quería reprogramar la clase para no ocasionarles problemas ni a ustedes ni tampoco a mí, porque hasta cierto punto el reprogramarlo en otra fecha también es un poco más complicado, ¿sí? Lamento estos interpases, espero hayan podido entender la clase, ha sido algo básico, tranquilo, que ha sido la información necesaria. He tratado de buscar la información exacta para no llenarles de tema. Ah, Chávez, mencioné la semana pasada que íbamos a ver la forma de tomarles un examen a aquellos compañeros que han desaprobado, ¿sí? La clase, perdón, la tarea para la próxima clase va a ser algo rápido. La diferencia de los tipos de insulina, cuáles son las diferencias y en qué caso los uso, ¿sí? Qué es lo que van a manejar probablemente cuando ya estén trabajando. ¿Sí, chicos? Miss individual. Sí, individual. Ya, Miss. Y ¿Cuál es la actividad, Miss? identificar las tres clases de insulina, los tres tipos de insulina van a desarrollar. Definición, en qué momento se usa, cuáles son las características, conservación, etcétera, ¿ya? De los tipos de insulina. Va a ser individual y en la próxima clase voy a pedir, yo voy a elegir al azar quién va a presentar el trabajo, ¿ya? ¿Sí, chicos? Así como un PDF o un PowerPoint. Ustedes, yo siempre los he dejado a que ustedes decidan, lo hacen un cuadro comparativo en Word, en PowerPoint, ya ven ustedes cómo, pero la actividad es esa, ¿sí? Miss, Un ¿podría mapa repetirme? mental. Definir, desarrollar, van a identificar los tipos de insulina, definición, conservación, en qué momento se usa, etcétera, para qué se usa, ¿sí? Ok, Miss. Ok, ok, chicos. ¿Alguna duda adicional? No, Miss.
Miss, individuales, ¿no? O en grupo. Sí, chicos, es individual. Mi disculpe, he estado revisando mi carrera en net y hay algunas notas que me faltan. No sé si me podría decir qué es lo que me falta. Perdón, no te escuché bien. He revisado mi carrera en net y hay algunas notas que me faltan. O no sé si ha puesto todas las notas. No he puesto notas todavía. Hay varias notas que no he puesto. Un ratito, chicos, por favor. Oh, disculpen, chicos. Sí, la puerta 4. Disculpen, chicos. Ok, ¿alguna otra duda, por favor? ¿Todo claro? Ok, entonces Miss, hoy una día- consulta. Disculpe. Dime. Las notas todavía no sube, ¿verdad? No las he subido todavía. Ah, ok. Ujú. ¿Alguna otra duda, chicos? No, Miss. Ok, Buenas noches, ¿me muy bien, escucha? chicos, que Buenas descansen. noches, ¿Sí? Miss. Buenas noches, Miss. Lo que pasa que yo entré un poco tarde a la clase, pero de todas maneras he escuchado su clase, Miss. No sé si me podría poner Gracias por la asistencia. Ya. Sí, por favor. Vamos a pasar la asistencia algo rapidito, ya. Deme un segundo, por favor, sino que esto de las sesiones que van caducando es un estrés. Ya, a ver, chicos, atentos. Apunte, Presente, Miss. Castillo, Presente, Sí. Miss Castillo. Celis, Celis Ojanama, Chávez Esquivel, Culquitoro, Gutiérrez León, Presente, licenciada. Hurtado Zaire, Presente, Miss. Justo Minaya, Presente, Miss. Lucas Maye, Mesa González, Presente, Miss. Muñoz Medrano, Presente, Miss. Ortiz Santiago, Presente, Miss. Panduro Martínez, Presente, Miss. Panduro Ríos, Presente, profesora. Quinteros Vega, Presente, Miss. Quispe Crispín, Ramírez Mamani, Romero de la Cruz, Las dos Romeros presentes. Ruiz Blas, Sánchez Cotrina, Santos Paz, Presente, licenciada. Tesinguani, Presente, profesora. Troncos Aguma, Presente. Valeriano Condori, Vilcatoma Faustino, Presente.
Ok, chicos. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima clase. Sí, chicos, que tengan buena noche. Buenas noches, Miss. Hasta luego, chicos. Cuídense.